Bueno, clases de pecado, ¿no? Traté de dividirles en algunos, porque hay mucho más. Y empecé con el primero, que es pecados contra Dios. Estos pecados representan una ofensiva directa hacia Dios y su autoridad. Uno es la idolatría, adorar a otros dioses y creer que los ídolos representan a otros dioses. Blasfemia, tomar el nombre de Dios en vano y hablar de irreverencia, falta de respeto hacia Dios con sus cosas sagradas. Rebeldía, desobedecer los mandamientos de Dios a sabiendas. Hay muchos más, pero traté de esos nomás. El segundo punto es pecados contra el prójimo. Esos pecados dañan y perjudican a otras personas y abandonando los principios de amor, justicia y respeto al prójimo. Entre ellas tenemos asesinato, tomar la vida en otras personas, adulterio, tener relaciones sexuales con alguien que no es tu cónyuge, robo, tomar algo que no te pertenece, mentiras, engaños, decidir falsedades para beneficio propio o dañar a otros, odio o rencor, albergar sentimientos negativos hacia otros. El tercer punto es pecados de impureza. Estos pecados están relacionados con la impureza sexual y la desviación de la sexualidad de su propio, sexualidad de su propio divino. Ya, en ellas tenemos fornicación, cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, lujuria, deseos sexuales inmorales, pornografía, exposiciones o consumo de material sexual explícito. No lo leo sus versículos porque vamos a tomar mucho tiempo. Sí, Pecados de está. actitud. Estos pecados se enfocan en la actitud y motivación internas del corazón, revelando una condición alejada de los valores y principios divinos. Soberbia, exceso de orgullo o sentimiento superioridad. Avaricia, amor excesivo al dinero o a las posesiones materiales. Envidia, desear lo que tienen otros. Pereza, falta de motivación e iniciativa para hacer lo que se debe. Falta de fe o confianza en Dios. Eh, Otro, descontenamiento y quejas. Eh, Otro es impaciencia y falta de perdón. Murmuración y rebeldía. Ahí está con los versículos. Y el último punto le he puesto pecados de la lengua. Estos pecados se involucran en el mal uso que se habla para dañar o provocar a otras personas. Murmuración, hablar mal de otras en sus espaldas. Calumnia, difundir mentiras para la reputación de alguien. Chismes, compartir la información privada o rumores sobre otros. Bueno, eso es lo que he podido hacer. Hay mucho más, pero me falta más tiempo. Eso es todo, pastor. Son 5 puntos. Ya, gracias. Listo. Vamos acá a poner que ya pusiste. Blas. Sí. Listo. Ya, los tipos de pecado. Por casualidad averiguaste ah, en tu trabajo, no, todavía no lo he revisado, el tema de los términos en hebreo y en griego. Ah, no, no lo he hecho, Ya, pastor. una recomendación para todos, ¿no? Para todos, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer, investigar, vamos a estudiar algo, una recomendación es, yo sé que, creo que ustedes todavía no han llevado nada de hebreo, ¿no? Creo que un Hebre- grupo el año Hebreo no. pasado Ese ha sido griego. en el intensivo llevaron griego, ¿no? Sí, 1 y 2 hemos llevado. Ya, pero bueno, es básico. Lo que van a llevar Sí. acá en el seminario, según el plan del seminario, es algo básico. Le dicen instrumental porque, bueno, para tener una idea. Ahora, eso no significa que ustedes no puedan estudiarlo. O sea, busquen estudiarlo. Cuanto más nivel del idioma, van a poder comprender un poquito más el texto. Ahora, en internet y hay programas que nos ayudan a eso, ¿no? Ya creo que les recomendé una vez cuando ustedes busquen la Biblia paralela, ¿no? En la Biblia paralela hay una que es una selección, eso está en internet gratuito, entras en, digamos, un texto, un término,
y entras ahí y ¿qué aparece como pecado? ¿Cuál es el término hebreo o griego que aparece sobre el término? Entonces ahí te va a decir las connotaciones, ¿no? Entonces vamos a ver ahí y también te da la referencia en qué pasajes de la Biblia se utiliza. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento habíamos visto, por ejemplo, la semana pasada, un video. ¿Se acuerdan que vimos un video? Ahora, algunos pensarán, pues, ya, pastor ha puesto un video para rellenar y no sabe qué decir. Bueno, si ustedes lo consideran así, ya es un poco complicado. Lo pongo el video porque nos va a ayudar de alguna forma para poder ver algunas cosas. Por ejemplo, si ustedes tomaron nota, cuando habla del pecado, habla de dos términos. En el Antiguo Testamento, kata, hebreo, y en el Nuevo Testamento, ¿alguien se acuerda? Anarquía. Amartía. 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 Muy bien, amartía. Ahora, con eso no nos ayuda nada, ¿no? Ah, kata, amartía, listo. No me ayuda mucho saber, pero es parte del proceso, ¿no? Entonces, ambos, según el video, vimos que es errar al blanco, ¿sí? Ambos. Pero no es todo, ¿sí? Entonces, y habíamos visto que relacionando con otras cosas que se habló ahí, el pecado en Génesis es fallar en amar a Dios y al prójimo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pecamos contra las personas, estamos pecando contra Dios. ¿Sí? Eso es pecado, ¿no? Y el término kata y jamartía. Ahora, pero ¿qué tipo de fracaso es? Según lo que vimos en el video, es un fracaso moral. Hay una tendencia en nosotros a hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy recordando? Porque ahora vamos a tratar algo más que está dentro de nosotros. La antropología tiene que ver con eso. La doctrina del hombre en la Biblia tiene que ver qué somos nosotros. Porque cuando nos consideramos, no entendemos qué somos y de qué pie cojeamos, por decirlo así, ese término criollo, de qué pie cojeas, ¿no? Entonces, cuando yo sé, entonces tengo cuidado sobre eso, ¿no? Entonces, ese fracaso moral nos da una tendencia y esa tendencia siempre tiene que ver con dos cosas, deseos e impulsos, ¿no? Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro e inmediatamente notamos que detrás de eso hay egoísmo, ¿correcto? Entonces, cuando hacemos un estudio de la palabra jamartía, vamos a poder simplificar y el video nos ayuda a eso. O sea, todo el trabajo que han hecho para estudiar eso no lo presentan ahí, pero que sería bueno que puedan acceder a eso de alguna forma, estudiar. Hay clases virtuales también de hebreo y de griego, ¿no? Pero digamos, no es el curso ahorita, pero les recomiendo que lo hagan. Ahí está la diferencia, no que descubras algo nuevo, sino que comprendas exactamente qué es lo que el autor original quiso decir a esa audiencia de ese momento. Esa es la labor que nosotros tenemos. Tú vienes al seminario, ustedes vienen al seminario para entender y poder explicar mejor a la congregación, no caer en repetir lo que dice el otro. Uno de los grandes problemas es alguien hace muchos años dijo algo y se repite, se repite, se repite. Es como si fuese palabra de Dios. Ahora, eso se convierte en tradición. Y la iglesia reformada siempre está reformando. ¿Qué cosa? Volviendo a las escrituras. ¿Me dejo entender? Entonces, todas las tareas que nosotros hacemos, yo no creo que ningún profesor lo pone como para rellenar o fastidiar a los alumnos, ¿no? Y lo que estamos poniendo es básico, pero ustedes a partir de ahí aprendan la metodología. Entonces vimos que jamartía, la palabra jamartía, que es en griego, en el Nuevo Testamento no cambia, sino que sigue significando errar al blanco, pero hay una connotación más, o sea, hay más revelación. Pablo va a tener más revelación, los apóstoles van a tener más revelación que los profetas del Antiguo Testamento. Pregunta, ya lo dije en varias veces, o los que no, ¿por qué? ¿Por qué un apóstol va a tener más revelación que un profeta del Antiguo Testamento? Por más poderosos que hayan sido los del Antiguo Testamento, ¿no? Elías,
Eliseo. ¿Por qué el apóstol va a tener más revelación? No es que sea mejor y se le da más porque es mejor. Saben que eso no es así. Pero ¿por qué tiene más revelación? ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Por la profecía cumplida en Jesús, pastor. ¿Ya? ¿Vio a quién? Ellos La vieron a profecía Jesús. cumplida en Jesús, ¿no? Porque en Jesús se cumple. Ajá. Sí. Ahora, Exacto. pregunta al resto, por favor. Muy bien, hermano Javier. Al resto, hermano Javier ya está conectado. El resto, por favor, préstenme atención. Los que están con la cámara apagada, entiendo que por alguna razón está apagada, pero respondan, porque estoy ahorita interactuando con ustedes, ¿sí? Mi pregunta es, el Antiguo Testamento, los profetas antiguos eran muy poderosos, sabían, etcétera, muchas cosas. Los apóstoles tenían más revelación. ¿Por qué? Porque vieron el cumplimiento de la promesa. Pregunta, ¿qué promesa? Está libre, ¿ah? La Cualquiera venida puede del Mesías. responder. La promesa de la venida del Mesías. Ya, pero ¿en qué momento se da esa promesa? El punto de partida de esa promesa. Génesis. En Génesis. Ya. Es que Génesis antes de 3. Génesis no hay nada, ¿no? En Génesis. Ya, a ver, Julio, vamos a ser más exactos. Julio Cristóbal, ¿no? Vamos a ser más exactos. Sí. ¿Qué promesa? La promesa del Mesías aparece cuando pecan y Dios le habla a la serpiente y le Ya. dice, Eso es lo que le llaman el protoevangelio, ¿no? Que la serpiente dirá, pero la revelación ahí no es muy clara sobre el Mesías, ¿no? mm, Pero ya empieza, ya, está bien, muy bien, Julio, muy bien. Pero hay otro texto donde sí es claro. El resto, ya no, Julio, el resto. Y nos va a ayudar un poquito a pensar y a ordenar todo, ¿sí? Hay una promesa que la gente estaba esperando, ¿no? Como dijo Javier, que es el cumplimiento del Mesías. Pero ¿en qué momento se da esa promesa? En Génesis empieza, se da una idea, pero hay en una sí es una revelación exacta. Pastor, A ver, Javier. en San Juan 14, cuando Tomás y Felipe le preguntan, Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ya? Sí, es Entonces, el cumplimiento, ellos lo han visto. Ya. Ya, ellos lo han visto, o sea, ahí es otro punto más, ¿no? Los profetas del Antiguo Testamento, ustedes cuando vayan a Hebreos capítulo 11, dice que los del Antiguo Testamento dice que creían por esa fe, exacto, pero no lo vieron. Pero nosotros sí lo hemos visto. Ahora, la pregunta es que acá en realidad ninguno de nosotros lo hemos visto, como lo vieron los apóstoles, ¿correcto? Pero sin embargo, nosotros creemos que sí, es como que si lo hubiéramos visto. Pero hay una promesa de ese Mesías, porque el Mesías es el salvador de un pueblo. Está en Génesis. ¿Con quién? A un hombre le da esa promesa. A Abraham en Génesis 12. Abraham, ¿no? Tú tendrás, o sea, y como dije la vez pasada, Abraham, que pueda, o sea, decir que Abraham entendía que era el Mesías, el Salvador, a partir de Isaac, y que iba a venir Jesucristo, no dice, ¿no? Entonces, ¿qué se va a imaginar? Pero confiaba. Génesis 15:2 dice, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. En Habacuc dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, el punto que está ahí, cuando llega el Nuevo Testamento, ¿qué pasa? Que los términos teológicos como el pecado, que se traduce como pecado de la palabra jamartía. Entonces, en el Nuevo Testamento toma una connotación ya no solamente de errar al blanco, ¿no? Sino en fallar a mar, sí, ya lo sabemos, sino que tiene una connotación más. O sea, no es solamente errar y te quedas así, sino es esclavos del pecado. Y Jamartía habla de esclavos del pecado. A ver, otra persona que no haya respondido. Esto es simple, no está tampoco simplemente un poquito de cultura general. ¿Qué cosa es ser un esclavo? Privado de sus derechos prácticamente, sin libertad. Una persona que no tiene voluntad, o sea, que hace la voluntad de alguien más, que está sometido.
Bueno, tiene una voluntad, pero no lo puede hacer, es esclavo. Nadie le paga nada, ¿no? Tiene que obedecer siempre órdenes. Jamartía tiene esa connotación. En el Nuevo Testamento, la revelación en el Nuevo Testamento se nota y la palabra que utiliza a Pablo para definir carne, naturaleza de pecado, en el Nuevo Testamento es sarx. Y esa palabra sarx, que es griego, significa naturaleza pecaminosa. O sea, la palabra carne habla de naturaleza pecaminosa. Entonces, la otra parte, esclavos del pecado. O sea, ¿qué es ser esclavos del pecado? Que no podemos hacer lo que queremos. Nos lleva a eso. Por eso que dice Jesús dice, el que conociera la verdad los hará Libre. libres. Pregunta, ¿libres para qué? Entonces nosotros en la iglesia tenemos un concepto y empezamos a cantar hay libertad en la casa de Dios. Entonces puedo danzar y es bonita la canción, yo la sé tocar, la sé cantar todo, pero en nuestras mentes, o por lo menos en las mentes de los que escuchan, hay libertad en esta iglesia, puedo hacer lo que me da la gana. No es la idea. No es la idea. ¿Somos libres de qué? Del pecado. Porque has conocido la verdad. Esa verdad te hace libre. ¿Libre de qué? Del pecado. O sea, el pecado ya no te domina. Aunque está ahí la carne, el sarx está ahí, ya hemos pasado de ser esclavos del pecado, ahora tenemos un Salvador, pero ese Salvador nos salva, ¿para qué? Vamos a ir relacionando el tema del Evangelio, el tema de la nueva criatura. ¿Para qué ha sido regenerado? Para hacer buenas obras. Para buenas obras. Antes no las podías hacer, ahora sí las puedes hacer. Sin embargo, sigues luchando contra nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Entonces, ahí vamos a ver la próxima clase un poquito el tema de la conciencia. ¿Alguien sabe cómo funciona la conciencia? ¿No? Entonces, cuando vamos a la psicología, algunos aspectos ya entendemos por ahí, pero cuando hablamos de conciencia de pecado, eso vamos a trabajarlo en la próxima clase, ¿ya? Ahí les pongo para que no falten, estén todos temprano. Entonces, mi pregunta es, los tipos de pecado que estamos viendo, ¿no? Podemos clasificarlos, decir esto sí, y podemos decir algo más sobre el tipo de pecado, que algunos pecados tienen consecuencias diferentes. Cada pecado tiene consecuencias. Ahora, una de las cosas que nosotros yendo a los orígenes, vemos que Eva peca, ¿no? Pues lo que hace es pecar. Ella tenía, después vamos a explicar un poco más también, porque ya lo explicamos, el tema que se habla mucho del libre albedrío. Ahora vamos a ver una parte con todo el conocimiento que hemos llegado hasta esta sexta clase para poder definir eso. Tenía cierta libertad, eso digámosle libertad, libre albedrío, pero su albedrío no estaba afectado por el pecado. Eso es lo que tienen que saber. El albedrío que tenía Eva y Adán no estaban afectados por el pecado, o sea, su albedrío era puro. Por eso se dice libre albedrío. Podían decidir sí, pero tomó una decisión, ¿sí? Y de agarrar el fruto. Mi pregunta es, para los que no han respondido, que esa ocasión del primer pecado, pero ya Satanás ya se había rebelado en contra de Dios. Sí sabemos un poco la historia, es un ángel caído, encabeza una rebelión, ¿no? Y él ya caído, ojo, noten, esto es importante. Satanás cuando viene a tentarlo a través, bueno, ahí figura una serpiente. ¿Me están siguiendo ahí, no? Porque voy a preguntar, la serpiente era Satanás, pero ya era caído. ¿Sí? El hombre todavía no. Y lo que hace es tentar a Eva y dice que le da, ¿qué cosa? Un fruto. Pregunta,
¿ese fruto es un símbolo o es literal? Ya, creo que ya todos saben que no vamos a discutir si era manzana, mango, o sea, eso no va a discutir eso, ¿sí? La pregunta era una fruta? Porque del árbol del bien y del mal, ¿tú crees que hay una fruta? O sea, es mi pregunta. Vamos a tratar de resolverlo rápido acá, pero ¿cuál era ese fruto que le ofreció y que Eva se lo comió? Ahora, si era un fruto de verdad, sí se lo comió, pero si era un simbolismo, porque el árbol del bien y del mal es un simbolismo. El árbol de la vida también es otro simbolismo. Ujú. Sabemos que el árbol de la vida es Jesucristo, es un símbolo. Entonces el otro árbol era otro símbolo del bien y del mal. Y ese símbolo tenía un fruto. Entonces la pregunta es, ¿qué? ¿Comió un fruto? ¿Comió o era un símbolo Es un o simbolismo. una acción pecaminosa? Pero ahí dice que tomó el fruto y A ver, comió. Sol, te escucho. Dice Génesis que tomó el fruto y comió y luego le dio a su Un esposa. poquito más apégate al micrófono para escucharte. Ahí dice que tomó del fruto y comió, ¿no? En Génesis. Y que luego le dio del fruto a Adán, pues, y también comió, Adán, pues. Y supongo que ya. algo. ¿Cuál era el fruto? Mira, vamos Manzana, ¿no? pensando. No era una fruta, porque eso nos han enseñado, ¿no? Entonces yo también Ujú. está con eso, ¿no? La pregunta es, ¿qué es? Ahí empieza el pecado. ¿Qué hizo? Porque fue una acción. ¿Qué hizo Eva con Satanás, que era un hombre, era una criatura caída? ¿Qué hizo con... Ahí está la clave. Entonces hay muchas posturas, que es esto, que el otro, por acá, pero casi no se resuelve eso. Y en el Nuevo Testamento, cuando vamos al Nuevo Testamento, hay una prohibición de parte de Pablo, no mía, y hay que entenderlo con mucho detalle, porque acá sí podemos entrar en un debate, pero no es la idea. Le dice a ciertas mujeres de la iglesia de Corintios, calle en la congregación, le dice, ¿no? ¿Y qué más le dice? ¿Alguien, por favor, saque su Biblia? Pregunta a su marido en su casa, dice. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a chequear el texto, Ya, porque ahí vamos. tiene un poquito que nos ayudaría. Primero de Corintios 14:35, ¿no? Ya. Versículo 34. ¿Alguien puede leer? Con mucho cuidado, ¿ya? Porque no Amén, es pastor. tan... Sí. Ya. A ver, Adi. Desde el 33, Cuatro. Cuatro. ya. Pues vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no Ya. les es Una permitido pregunta, Adi. hablar. Una pregunta, Adi. Adi, una pregunta. Acá está hablando Pablo en la carta a los Corintios. ¿Estamos de acuerdo? Escúcheme, esto es exégesis, ¿ah? Esto es empezar a ver qué dice el texto, para no caer en el tema, no, que dice el otro, que yo... No, vamos a ver qué dice. Y de ahí cada uno sacará su conclusión. Evidentemente, pues siempre, si estoy dirigiendo, en alguna forma voy a decir algo, pero cada uno es libre de entender lo que dice el texto, pero correctamente, ¿sí? Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿De qué congregaciones está hablando? ¿A qué congregación le está hablando? La de Corintios. Corintios. A las iglesias que están en Corintios. Corinto. Ya. ¿Cómo son las mujeres que están en Corinto?
Terrible. Entonces ojo, no son como las hebreas, como las judías. Hay una diferencia. Primer punto, es importante para poder tener presente. Y le dice, ahora sí, vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Por qué, Adi? Adi, Dígame, pastor. ¿por qué? La verdad no sé mucho el contexto, solamente sé lo que he escuchado, que me han comentado. Creo Ahí dice, que ahí dice, porque, ahí dice. Seguimos leyendo, ahí porque, dice el por qué. porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Mira, entonces le dice a la mujer, esté sujeta, ¿no? Estén sujeta, no hablen en la congregación, como también la ley lo dice. Versículo 35, sigamos. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación de Corinto. O sea, si es soltera, sí puede hablar. Mira los elementos, ¿ah? Mm, Muy bien, sigamos avanzando. 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree Ya, sí, profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ya. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en este texto aparece que no, o sea, no pueden hablar en la congregación. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Y cuál es la razón? Por los dones de profecía, pastor. ¿Ya? ¿Qué cosa Dones de decía? lengua. Porque si vamos a revisar el contexto del versículo 25, 29, vamos a encontrar que el orden que se quería en la iglesia. ¿Ya? El orden. Ujú. Ya. Ahora, Parece, ya pastor, creo vemos. que dice, Sí, creo que, perdón, creo que dice también, porque así lo dice la ley, la pregunta sería, ¿qué ley, no? En todo caso. ya. Ajá. Una observación interesante. O sea, ¿qué ley dice? La ley, la Biblia dice que la mujer debe callarse. No dice, ¿no? ¿Alguien sabe algo? No, no dice la Biblia. O sea, en la ley por lo menos. Pero sí, los judíos, ojo. Vamos buscando 1 Timoteo 2. 2:12. Mm, 2:12 un dice. ratito. 1 Timoteo 2, 2:12. 12. ya, 2:12. 2:12. Ya. Muy bien, vamos a 2:12. Sí, ¿qué dice? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Ya, ahí hacemos una pausa. Versículo 12. Ya no está en Corintios, en las iglesias de Corinto. Está ¿en dónde está? ¿A quién le escribe? ¿Dónde está Timoteo? ¿Dónde está Timoteo? Timoteo ya está ejerciendo el ministerio. ¿En dónde? ¿En Macedonia? Está en Macedonia, pero ya no es la zona de donde está los Corintios, o sea, Corinto. es otra región, pero ya está Éfeso, ambos, en Éfeso, sí, y son ciudades griegas, ¿no? O sea, Grecia, está una ciudad Corinto, otro Atenas, ¿no? Y los efesios también. Entonces, están donde están los gentiles, ¿no? Están donde están los gentiles, pero el punto es interesante, es controversial, ¿no? Con respecto a enseñar, se ha malinterpretado el tema que una mujer no puede enseñar, algunos de frente, ¿no? Pero hay un contexto, ¿no? Ahora, cuando nosotros vamos a ver, pues yo he aprendido de muchas mujeres muchas cosas, ¿no?
muchas cosas de teología todavía, ¿no? Tenía unas profesoras que me han enseñado muy bien y seguramente pues dominan más que cualquier otra persona. Entonces, la pregunta es, ¿qué es? Igual en la iglesia, ¿no? Hay maestras de escuela dominical que enseñan a los niños, ¿no? Se imaginan. Entonces, el punto de enseñar, eso es controversial, no quiero tratar. Lo que quiero ver es este punto, versículo 13. ¿Por qué? Porque Pablo da una razón. Dice, no permito a la mujer, y dice acá algo. Versículo 13. ¿Quién puede leer? Ujú. Y Porque creo Adán que lo fue tratamos. formado primero, después Eva. Y Adán, Mm. y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada. O sea, eso lo habíamos 14. visto en la primera parte, ¿se acuerdan? O sea, Adán no fue Ujú. engañado. ¿Quién fue engañada? La mujer. Eva. Entonces el hombre, ¿qué hizo? Pecó voluntariamente. O sea, quiso hacer, no le engañaron. La mujer sí le engañó. Pero al hombre deliberadamente usó y agarró y comió del fruto. La pregunta es, ¿cuál es ese fruto? Y no es una manzana ni un mango, no es una fruta que se come con los dientes, ¿no? Cuando vamos a un texto, por ejemplo, dice que alguien usó la palabra de Dios y la comí y lo sentí amargo. No, dulce primero y cuando fue al vientre se sintió amargo, ¿no? Y en realidad, pues tú no te comes las hojas, ¿no? Sino es la idea de absorber esa enseñanza, ¿no? Tomarla para ti, ¿no? Entonces, dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Por favor, y acá está un punto que podemos nosotros tener. ¿En qué incurrió? ¿Por qué no pone pecado? Incurrió en pecado. Y transgresión tiene que ver con una ley. O sea, pasar el límite de la ley. Pasas es transgresión. ¿Sí? Ahorita vamos a ver esa palabra transgresión. Versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. Entonces, acá bastante controversial, no vamos a conversar sobre eso. El punto tiene que ver que acá cita el tema. ¿Qué fruto comió Eva? ¿Qué ideas tienen ustedes? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han escuchado? Fue una acción que ella hizo. Así es. Tomó el fruto de ese árbol que le ofreció Satanás. Satanás no. ¿Cuál fue el fruto? ¿Qué piensan ustedes? Hay una, bueno, Ser igual, de repente para... Pastor, ser como Dios, pastor. no. Pastor, tenemos que entender que el pecado, dice, es espiritual. Ya murieron, dice, pero seguían con vida. Entonces, ¿qué murió? Es como preguntar, pecaron, pero ¿qué murió? ¿Qué murió Muerte en espiritual. Adán y Eva? Porque se vieron desnudos Sí, y se hizo delantales, dice. Entonces, ahí ya, podemos entender y podemos escarbar ahí para comprender que es algo ya, espiritual y no es un fruto, sino es ya. es algo, Pero es una una acción, metáfora, ¿no? Claro, pero es una acción. O sea, exactamente, una yo no acción. peco simplemente, sino que algo hicieron. Ella comió de algo. ¿Qué cosa Pero, comió que le ofreció Satanás? de la palabra, Algo, algo, algo hizo con Satanás, porque no había otra persona. sí, Y después lo hace con Adán. lo creyó más, lo creyó la palabra de Satanás, creyó la palabra de Satanás, ¿no? Adán creyó más la palabra de Satanás que la palabra de Dios, porque Adán y Eva conversaban con Dios libremente antes del pecado, había una comunicación. Entonces se dice comió, ¿no? Pero es algo que da a entender la desobediencia. Bueno, desobediencia de todas maneras, pero acá justo dice una transgresión. Entonces, yo quiero que vean un video y de ahí vamos a conversar, ¿sí?
Acá lo he separado. ¿Dónde está? Un ratito. La mayoría. Ya. Por favor, presten atención. Es importante que presten atención para... A ver, ¿dónde está la... Compartir sonido. Optimizar el videoclip. Listo. Ahí lo pueden ver, pantalla completa. De las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir. Sí, lo pueden ver. Y escuchar, por favor, confirmen. Sí, pastor. Listo. Prestemos atención. La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad se refiere a un comportamiento torcido, mientras que el pecado se refiere a una falla moral. Y transgresión es una palabra fascinante que seguramente no has utilizado en alguna conversación últimamente. Así que concentrémonos en ella por unos minutos. En el hebreo del Antiguo Testamento, el sustantivo es pesha y el verbo es pasha. En el Nuevo Testamento, la palabra griega es paráptoma. Usualmente se traducen como transgresión, algunas veces como rebelión y en traducciones más antiguas como falta. Estas palabras se refieren a maneras en las que las personas violan la confianza de otros. Pesha describe la traición en una relación, y ya que hay muchos tipos de relaciones, muchos comportamientos diferentes pueden llamarse pesha. Por ejemplo, si dos naciones tienen una relación, llamaríamos a eso un tratado y Pasha describiría el rompimiento de ese acuerdo. Como en el libro bíblico de Segunda de Reyes leemos, después de la muerte del rey Acab, Moab pasha con Israel. Ahora, esto frecuentemente se traduce como Moab se rebeló contra Israel, pero en el hebreo bíblico tú no pasha contra alguien, sino que pasha con ellos. O sea, que rompes la confianza que tienes con esa persona. La misma idea aparece en la ley del Antiguo Testamento contra el robo. Si un israelita está de viaje y alguien entra en su casa y se lleva algo, eso es un robo. Pero si el ladrón era tu vecino, es pesha, porque es alguien en quien se supone que puedes confiar. O también está la historia en la que Jacob huye de Labán, su tío. Labán acusa a Jacob de robar unas estatuas de ídolos y busca en todas las pertenencias de Jacob, pero no encuentra nada. Así que Jacob grita, ¿cuál es mi pesha? ¿Cómo he violado tu confianza? Pero la triste ironía es que las estatuas fueron robadas por la esposa de Jacob, quien es la mismísima hija de Labán, hablando de traicionar la confianza. Así que pesha involucra a una persona o grupo violando una relación de confianza con otro. Y esta es una palabra realmente común en la Biblia, porque ella es una larga historia sobre la relación rota entre Dios y los israelitas. En el monte Sinaí, ellos accedieron a adorar solo a su Dios y a cuidar de los pobres entre ellos, pero no lo hicieron. Así que Dios levantó profetas para confrontarlos, como Miqueas, que dijo, estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su pesha. O el profeta Amós, él acusó a los israelitas de pesha, específicamente por idolatría y por vender al pobre por un par de sandalias. También acusó a otras naciones como a Tiro, quien se benefició capturando ciudades enteras y vendiéndolas como esclavos, o los amonitas por asesinar inocentes para hacer más grandes sus fronteras. Para Amós, todos estos son actos de pesha. Violan la confianza universal que existe entre todos los humanos, quienes están hechos a la imagen de Dios. Él vio a estos líderes ignorar o justificar su maltrato a los humanos en nombre de la seguridad nacional o de una economía más fuerte. Pero para Amós era una traición a la humanidad. Y tiene perfecto sentido que estos profetas asocien pesha con palabras como rebelión o mentiras.
En el griego del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo desarrolla este retrato de los humanos como los que rompen la confianza, utilizando la palabra paráptoma. Él nos recuerda la historia de Adán en Génesis. Adán significa humanidad en hebreo. En esta historia, la humanidad rompe la confianza con Dios y toma la autoridad para discernir el bien y el mal en sus propios términos. Pablo llama a esto el paráptoma de Adán, la violación de la humanidad de la confianza con Dios y con los demás. Y eso lleva a una complicada red de relaciones rotas y traicionadas que traen la violencia y la muerte. Pero para Pablo, esa no es la última palabra. Él dice, si la muerte vino a todos por el paráptoma de un humano, ¿cuánto más la gracia de Dios abundará para muchos por un hombre, Jesús el Mesías? En lugar de permitir que la humanidad se destruya a sí misma en rebelión, Dios levantó un humano quien permitiría que nuestro pesha le hiciera lo peor. Aquí, Pablo está tomando del retrato de Isaías del siervo sufriente, quien no cometería violencia ni tendría traición en sus labios, y que sin embargo sería contado entre los pasha, llevando sus fracasos e intercediendo a su favor. Y esta es la sorprendente historia de la Biblia, que la respuesta de Dios al pasha y al paráptoma de la humanidad consistió en él mismo ser digno de confianza en nuestro lugar. Los apóstoles dijeron que en Jesús Dios tomó la responsabilidad de nuestra traición para poder tener un nuevo futuro y una nueva manera de ser humanos, el camino de la fidelidad, la confianza y la integridad. Esa es la clase de humano que Jesús fue y que es. Y esta es la clase de humanos que Él quiere crear mientras conduce fielmente nuestro mundo hacia la nueva creación. Y esa es la fascinante historia detrás de nuestras palabras bíblicas para transgresión. Muy bien. Entonces, se va dando cuenta lo que nos revela un poquito más cuando estudiamos un término teológico en la Biblia. No es simplemente transgredir la ley, ¿no? Se puede entender así, sino tiene que ver, como hemos visto, romper un acuerdo. O sea, y todo acuerdo está basado en una confianza. Ahora, por ejemplo, si alguien se hace un préstamo, ¿no? Alguien saca una tarjeta de crédito del banco, ¿sí? ¿Sí han oído hablar de una tarjeta de crédito? Por lo general, los bancos, cuando te dan un crédito, ellos están poniendo su confianza que le vas a devolver la plata. El negocio de ellos es los intereses. ¿Sí? ¿Sí saben? ¿No? O sea, está basado en la confianza, ¿no? Y por eso que hay las centrales de riesgo, te reportan si no pagas. Ahora, por ejemplo, los bancos o financieras o mutuales te cobran más interés y menos interés. Entonces, la diferencia es que quienes se arriesgan cobran más interés, o sea, es más rápido. Por eso que a los jóvenes los llaman, oye, te doy una tarjeta, sí, viene, ya está listo. Entonces, pero su interés es muy alto, 70% de lo que vale te cobran. Pero otros bancos convencionales, cuando te hacen un préstamo, te cobran pues 23%, algunos 16%, ¿no? Pero esos bancos no te dan, porque no tienen esa confianza de darte. Pero cuando tu historial crediticio con los bancos pequeños o mutuales o financieras va bien y ven que tú pagas, los bancos grandes se interesan y empiezan a llamarte, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente, el tema está basado en la confianza. Y esta palabra para transgresión son dos, ¿no? Pesha y paraptoma en griego, ¿no? Entonces, se comprendió la idea, ¿no? El punto es el tema de la confianza. Romper la confianza es un pesha. Es como violar algo, ¿no? La confianza. Alguien te dio confianza y hiciste eso. Entonces, mi pregunta es, cuando vamos a 1 Timoteo 2:14, ¿qué hizo Eva? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir
Ya, vamos a ir un ratito, voy a buscar acá a la interlineal, ¿ya? Para ver qué término está utilizando ahí. Si es paraptoma, ¿ya? Un ratito. Acá busco. Primera Timoteo 2:12. Ya me dio calor ya. A ver, creo que algunos ya sí les enseñé cómo entrar. Esto es lo más práctico. Entrar de esta forma. Este es en internet, usted busca Biblia paralela. No, esto no es un programa, pero ayuda. Primero Timoteo pone 2:12, Biblia, y aparece, ¿no? En las Américas, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el varón, sino que permanezca callada. Ese es el 12, ¿no? El que tenemos que ver es el 14. Ya. Así es. 12, 13, 14. Ahí está. Sí, se está viendo, ¿no? No fue engañado Adán, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó ¿en qué? Transgresión. Transgresión. Ya. En todas las versiones que están acá, por lo menos, todas aparecen transgresión. Acá en la Jubileo 2000 la traduce como engañada en la rebelión. En la 1569 aparece rebelión. En inglés, en la King James, aparece transgresión también. Transgresión. Ya. Acá aparecen las referencias, ¿no? Cuando la mujer vio que se ve, ¿no? Por favor, confirmen si se ve. Sí. Ya. Pues yo Sí, ahorita, sí. a ver, voy a poner acá, mostrar panel de video, ya, para ver si me están viendo. Por ejemplo, están las referencias, ¿no? Cuando la mujer vio el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, o sea, era bueno para comer, es deseable, y que era agradable a los ojos, es deseable, llama la atención, es atractivo, provoca, y que el árbol era deseable, confirma acá, para alcanzar sabiduría. O sea, Para comer, ¿qué hizo? para ver y para alcanzar sabiduría, dice, ¿no? Sí, sí, tomó de su fruto Ujú. y comió. O sea, ¿qué cosa miró la mujer el árbol? Satanás le está hablando, Así es. pero ella toma de su fruto y comió del árbol, ¿no? Entonces, y dio también a su marido que estaba y él comió, ¿no? Después la cita segunda de Corintios 11:13, pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo, ¿no? Muy bien, vamos a ver, entonces acá está el término transgresión. Acá arriba, no sé si pueden ver, acá dice interlineal. La Ya. interlineal es una Biblia que línea a línea la traduce. Vamos a la interlineal. Del hebreo, ¿ya? Ahí está, interlineal. Griego, en este caso interlineal, el Nuevo Testamento es griego. Perdón, me estaba equivocando. Antiguo Testamento hebreo. Entonces, acá está, ¿no? Kai, Adán, Hub, Hepatete, Gede, Giné, Sextatexia, en Parabasei, Jejonén. A ver, vamos a ver lo que utiliza acá. Para transgresión, ¿qué utiliza? Parabasei. Sí es la palabra. Viene de parastomía. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Sí, sí. Acá está. Esta es la palabra. Parabasei. Está con conjugación, pues, ¿no? Acá tienen algunos elementos para poder conjugarlo, ¿no? Es es
un dativo femenino singular. ¿Ya? Acá está el diccionario Strong en griego. Y cuando vamos ahí, para basis, ¿no? Viene la palabra, es correcto, ¿no? Paraptomía, paraptoma, ¿no? Entonces, para basis viene rebelión, rebelión es transgresión, una va a un lado, una transgresión, ¿no? Y lo bueno de acá que ustedes pueden encontrar en las concordancias en dónde aparece ese término, ¿no? Para basis. Ya. Muy bien. Entonces el término, ¿no? Que tiene estas connotaciones es más o menos el equivalente a Pesha en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Hasta ahí se va entendiendo. Entonces, ¿qué cosa significa transgresión? La mujer, según este término, ya tenemos un poquito más, podemos decir que la incurrió en transgresión. ¿En qué incurrió? En romper, ¿qué cosa? Un acuerdo. De confianza. Confianza. Violó la relación de confianza. El Señor le dice, van a tener todo esto, pero ella, ¿qué hizo? Transgredió. ¿Qué es transgredir? Romper un acuerdo. O sea, Incurrir. van a tomar todo menos de ese. Ella rompió el acuerdo. Esa es transgresión, ¿no? Entonces ahí tenemos un poquito más para poder saber. La pregunta es, y la que no podemos resolver, porque ahí dice que para conocimiento y sabiduría, ser como Dios, muchas cosas. O sea, el punto es ser autonomía, pero lo que hizo Eva fue romper un acuerdo de confianza. ¿Confianza de qué? ¿Cuál fue el motivo? A ver, a todos, ¿cuál fue el motivo por el cual fue creada Eva? Ayuda idónea. Ayuda idónea. Ayuda idónea. O sea, para que Adán Para que no se sienta cumpla, solo Adán. ya bueno, sí, parte Así de dice, eso, pues. pero no es solo para eso, ¿no? O sea, el propósito de una mujer no es para acompañar hombres, sería con acompañante, que ya Para eso no es procrear. correcto. También para procrear, pero principalmente cuando vemos que es ayuda idónea. Y la palabra de ayuda idónea es que Adán tiene un propósito en esta tierra. ¿Y cuál era el propósito de Adán? ¿Para qué fue creado? ¿Se acuerdan que habíamos Buscarla. visto un poquito? ¿Ah? Para reflejar la imagen y Para- semejanza de Dios. Ya, la semejanza de Dios, habíamos tenido una conclusión. ¿Para qué? Él tenía que servir a las personas sin buscar su bienestar. ¿Se acuerdan? Ujú. Es el tema del servicio. Servir a las personas sin buscar su propio bienestar. ¿Pero qué hizo Eva? Buscó su propio bienestar. Claro, su deseo. Por eso dice su deseo. La pregunta que no podemos saber es qué pecado fue, pero fue un pecado. Ella hizo algo. No es que comió la manzana, o sea, o el mango, o lo que ustedes quieran creer. No mordió literal, no es eso. Es una figura para decir que ella pecó. ¿Cuál fue el pecado? El texto no lo dice, Transgresión pero a la hora que prácticamente. hizo, perdió la confianza, Ujú. ¿no? Entonces, hay una postura que sería bueno que todos consideremos, es que parece, según esta postura, que el pecado de Eva fue un pecado sexual. Ahora, la pregunta es, que no encaja es, ¿con quién? ¿La serpiente? La serpiente, Lógico. sí, pero la serpiente es un ser espiritual, Mm, pero era caído. mm, Ahora, otro elemento que hay que considerar es que este ser espiritual caído es creación. ¿Y qué hizo?
hizo que la otra creación que estaba pura cayera también igual que él. O sea, nosotros después de la caída nos parecemos más ¿a quién? ¿A Dios o a Satanás? A la imagen caída, pues a Satanás. Vendidos del pecado, dice. Vendidos. Vendido al pecado. Por eso que el Nuevo Testamento dice que somos hijos del diablo. O sea, antes, cuando no hay eso, es fuerte, ¿no? Porque hacemos siempre una oposición en contra de Dios. De alguna forma, hermano, así estemos nosotros hasta orando, ¿no? A veces nos oponemos a lo que Dios quiere hacer, Señor. Jonás, ¿no? Jonás. Ese pata era un profeta de Dios, ¿o no? No. ¿Qué cosa era Jonás? Era un profeta reconocido. Y le dice, anda a Nínive. ¿Y qué hace él? Contraobediente, ¿no? ¿Qué hace? No hizo caso a la palabra de Dios. Y vino un pez ¿No? gigante y ¡bum! Se lo comió. ¿Ah? O sea, dentro de la naturaleza del ser humano está metido nuestra oposición. O sea, yo no quiero ir a Nínive. Vayan y hagan discípulos. No, yo no quiero hacer discípulos. Yo empiezo a evangelizar y a jalarme hermanos de otras iglesias. Más fácil, pues. Y no estamos llamados para eso. Estamos llamados para ser discípulos. Ganar almas. ¿Te das cuenta? ¿O no? Bueno, ahí hay mucho que ver con respecto a eso, pero fue un pecado que hizo. Y ese pecado que hizo, bueno, según esa postura es interesante que puedan leerlas y saber, ¿sí? Pueden encontrar, tengan cuidado en las redes porque presentan cada cosa, pero posiblemente sea un pecado sexual. El punto es, ¿cómo tuvo un pecado sexual con la serpiente? Si no había otra. Y después va Pero, donde pastor, Adán, y ahí es contaminada ella por la caída. Estoy presentando esa postura, nada más. No es que si yo estoy a favor o no, simplemente está ahí. Ella y él no estaban maduros todavía para poder tener relaciones sexuales. La postura dice eso, ¿no? Y el pecado de Adán es haber tenido relaciones con Eva ahí en ese momento, ¿no? Entonces, ahí está esa postura. Yo sé que han escuchado las otras, pero esta es un poco complicada. De repente voy a buscar alguna información ahí para poder compartir, pero el pecado que cometió Eva fue un pecado, o sea, no es un pecado como, claro, tiene afectaciones espirituales, pero es un pecado. ¿Qué es un pecado? Es Cuando el pecado. hablamos de transgresión, ¿qué es? Ujú. Romper la confianza. Quebrantar un pacto. Ajá. Entonces, vamos a ver otro video que tiene que ver con el otro aspecto de pecado, ¿ya? Un ratito vamos. Iniquidad. La mayoría de las personas asume que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Esto es lamentable, porque a través de estas palabras, los autores bíblicos nos están ofreciendo un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. El pecado se refiere al fracaso moral y transgresión describe cómo rompemos la confianza de otros. ¿E iniquidad? Ya nadie utiliza esa palabra. ¿De qué se trata? En las traducciones bíblicas, iniquidad es una de las maneras en que se traduce la palabra hebrea avon. También se traduce con palabras como maldad, culpa o pecado. Entonces, ¿qué significa avon en realidad? La palabra avon está relacionada con un verbo hebreo, avá, que significa estar doblado o torcido. El poeta escritor del Salmo 38 dice que su espalda está avada, esto es, doblada en dolor.
O en Lamentaciones capítulo 3, el camino que no es recto es uno que avaea, o sea, es encorvado y torcido. Esta imagen de estar torcido les ofrecía a los poetas bíblicos una metáfora poderosa para hablar acerca del comportamiento de las personas, como Jeremías, que dijo que Israel había avado su camino al violar su pacto con Dios y entregar su lealtad a los ídolos. O en el libro de Job, una persona que falla moralmente es alguien que avaea lo que es correcto. En ambos casos, se trata de algo que se supone que esté nivelado o equilibrado. Tus elecciones o tu conciencia han sido deformadas, distorsionadas. En la Biblia, avón se refiere a toda clase de comportamiento torcido, cosas tipo las que encontramos en los 10 mandamientos: mentir, asesinar, cometer adulterio. En Isaías capítulo 59, avón describe la corrupción entre los líderes de Israel, quienes están ignorando la injusticia que se comete contra los pobres. El profeta, de manera brillante, adapta la metáfora diciendo: tenemos tanto avón, esto es desviación, que la rectitud no puede siquiera entrar en nuestra ciudad. Las cosas estaban moralmente tan distorsionadas en Jerusalén que lo torcido era lo nuevo recto. Otra cosa fascinante acerca de la palabra avón es que se refiere no solo al comportamiento distorsionado, sino también a las torcidas consecuencias. La gente lastimada, las relaciones rotas, los ciclos de represalias. Encuentras esta idea en la palabra bíblica castigar, que en el hebreo bíblico significa recibir sobre sí mismo su propio avón. Esto es, dejar que reciban las consecuencias de sus torcidas decisiones. Esto es lo que el profeta Jeremías dijo sobre los babilonios, quienes estaban destruyendo a otras naciones. Un día, esas naciones, los bíblicos, significa recibir sobre sí mismo su propio avón. Esto es, dejar que reciban las consecuencias de sus torcidas decisiones. Esto es lo que el profeta Jeremías dijo sobre los babilonios, quienes estaban destruyendo a otras naciones. Un día, esas naciones los destruirían a ellos en represalia, así que el castigo divino de Babilonia sería tener que vivir en un mundo desfigurado que ellos mismos habían creado. De hecho, esta es la manera principal en la que los autores bíblicos hablan sobre la respuesta de Dios a la avón humana: dejar que las personas experimenten las consecuencias torcidas de sus decisiones. Este es el significado de la común frase bíblica llevar tu iniquidad, o en hebreo, cargar tu avón. Dios les da a las personas la dignidad de cargar con las consecuencias de su mala decisión. Pero esa no es la única manera en la que Dios responde al avón en la Biblia. Él también se ofrece a cargar el avón de las personas corruptas como un acto de pura generosidad. De hecho, cargar el avón es la frase hebrea más común para el perdón de Dios, como en el Salmo 32, donde el poeta dice: no escondí mi avón, sino que lo confesé y tú cargaste el avón de mi pecado. Si te pones a pensar, esto es realmente impactante. Dios perdona a las personas tomando responsabilidad por su avón. Esta idea alcanza su clímax en el libro de Isaías, donde Dios designa una figura llamada el siervo. Él encarnará el amor perdonador de Dios al cargar el avón de muchos, permitiendo que éste lo aplaste. Este siervo absorberá la maldad de la humanidad, permitiendo que ésta lo oprima y lo destruya. Pero ese no es el final de la historia. El siervo llegará al otro lado de la muerte, vivo y sano, para poder ofrecer su vida a los demás. Cuando llegas al Nuevo Testamento, los apóstoles llevan estas ideas más allá usando la palabra griega anomía, que tiene un significado similar, como el apóstol Pablo. Él identificó al siervo como Jesús y dijo: nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías, dio su vida a nuestro favor para redimirnos de toda nuestra anomía, nuestro comportamiento torcido y sus consecuencias. Así que toda la historia bíblica trata del deseo de Dios de tomar a gente torcida y a este mundo tergiversado que hemos creado y ponerlo de forma correcta. A través de Jesús, Dios nos invita a convertirnos en humanos completos otra vez, personas que puedan caminar rectamente con Dios y con los demás. Y esa es la historia detrás de las palabras bíblicas para la iniquidad. Muy bien. Interesante, ¿no? Estos videos bastante ilustrados. Entonces, mi recomendación es la siguiente, yo lo hago. O sea, cuando voy a dar una enseñanza, trato de investigar. Todos vamos a investigar, ¿sí? Tenemos que investigar. No solamente se planten en lo que dijo alguien, ¿no? Una referencia. Por ejemplo, creo que varios acá sí han estado en escuela dominical desde niños, ¿no? Ya.
¿Cómo a un niño, y hay algunas que ya son maestros de niños, maestras de niños, ¿no? Entonces, uno, ¿cómo le enseña a un niño sobre el pecado? A ver, alguien que ha enseñado sobre el pecado a los niños. Wilson, tú creo que eres maestro de escuela dominical. ¿Has sido? ¿Eres? Nada. Ya. ¿Alguien ha sido maestro o maestra de escuela dominical? Digo, pastor. A ver, Sol. Bueno, ¿Cómo le explico? Es interesante porque mi idea no es acá, no, que no, hemos venido a aprender. Porque sí yo he visto una definición y bueno, y vemos. ¿Cómo se le enseña a un niño sobre el pecado? O sea, ¿a qué se le compara el pecado? A ver, ¿tú recuerdas algo, Sol? ¿O cómo le dices sobre el pecado? bueno, pastor, cuando yo le enseño el pecado, hacemos así. El pecado es todo lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos en contra de Dios. Entonces, bueno, Ya, ellos como que se graban eso y ahí les explico, pues, ¿no? Que es varias acciones que, este, desobedecen a la voluntad de Dios. Y ahí ya ya. Bueno, lo básico, se ¿no? lanza por ahí. Desobedecer a Dios, ¿no? Sí. ¿Alguien más? A los jóvenes, ¿cómo les enseñan sobre el pecado? A ver, Wilson, ¿cómo enseñas sobre, o sea, cómo le explicas a alguien qué es pecado? O sea, porque nosotros decimos, bueno, ¿sabes qué? La Biblia dice que lo que tú has hecho es un pecado. El Señor Jesús ha muerto por nuestros pecados, ¿sí? Entonces la gente, todos sabemos en mente, pecado es algo en contra de Dios, ¿sí? Justo lo que dice este Sol, es algo que haces en contra de Dios, ¿no? A ver, bien difícil, ¿no? Prácticamente el pecado ya es el fruto de la tentación, ¿no? Prácticamente, viene a ser así de esa manera. O sea, un tentado y para que dé pecado prácticamente ya es la evidencia de todo el acto. No, o sea, no, la pregunta es cómo tú le explicas a un joven, un adolescente, no sé, a quien está sirviendo en la iglesia. Tienes que explicar el pecado. O no tratamos eso, porque en realidad en la iglesia tratamos de saltar eso, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo, no importa el pecado, todo lo que has cometido, nueva vida, no tiene que ver con eso, ¿no? Porque la buena noticia viene a partir de una mala. Y la mala es que estamos muertos en delitos y pecados, dice pecados. Pero la pregunta es, ¿cómo explicas a un niño o un adolescente, un joven, un hermano, una hermana, en qué consiste el pecado? En hacerlo malo prácticamente. Hacerlo Pastor, contrario. pero Hacer lo malo, Ujú. ¿ya? no sé si esto sea la respuesta, pastor, pero usualmente cuando hablamos de ese tema, bueno, al menos hablo de forma personal, se le explica, ¿no?, acerca de la creación. Entonces, Ujú, se habla acerca del pecado original, ¿no? Sí, me ha ya, tocado enseñar a los niños y explicarles acerca del Génesis, ¿no? Acerca de la desobediencia del hombre, que Dios les dio una orden, pero ellos desobedecieron, ¿no? Y es ahí donde comenzó el pecado y todos nosotros en adelante tenemos esa condición de tender a fallar, ¿no? Hacer cosas. Y bueno, como usted dice, ¿no? En el caso de personas que todavía recién están empezando, aún se están convirtiendo, es importante que estén también convencidas de su pecado, o sea, que estén convencidas de que hay algo malo dentro de ellos. Entonces, ya. se les habla, ¿no?, acerca de lo que habla la Biblia, ¿no? De cómo es la condición del hombre delante de Dios, o sea, cómo es que Dios nos ve. Y ya, pues Ujú, entonces ahí es donde usualmente hablamos, ¿no?, acerca de quién no ha mentido, quién no ha pensado tal vez cosas malas o ha dicho con sus palabras, tal cual como lo dice la hermana Sol, ¿no? Entonces, ujú. casi nadie puede decir, no, yo soy perfecto, entonces es ahí donde podemos ver nuestras propias fallas, ¿no? En lo que hemos fallado, en lo que hemos errado. Listo, gracias. ¿Qué ilustraciones podemos utilizar para hablar sobre el pecado? Los 10 mandamientos, ¿no? Mostrarle que podemos, bueno, casi todos, bueno, todos hemos fallado los 10 mandamientos. Bueno, yo lo ilustro así. Cuando voy y hablo a alguien
para compartir el evangelio, como usted dice, ¿verdad? El evangelio es buenas noticias, ¿no? Pero antes de ellos tienen que escuchar la mala noticia, que porque todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces lo introdujo con la ley, los 10 mandamientos. Hablo un poco de ello. Eso es como puedo explicar el plan. ¿Alguien más? Pastor, quería también compartir. Sí. Bueno, no tiene un contraste, el pecado tiene un contraste con la santidad de Dios, ¿no? Ya. Y a veces, lamentablemente, pues en las iglesias, pues no se entiende la realidad del pecado, ¿no? Ha llegado un punto donde la iglesia, pues, pecar es algo normal, ¿no? Hay pecados ocultos también, ¿no? El libertinaje se ha metido a la iglesia y lamentablemente, pues, para muchos el pecado es algo normal, pues, ¿no? Pero en realidad, pues, lo más importante es que el pecado eh, le hace daño a la santidad de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios dice claramente que Dios está airado con el pecador todos los días de su vida, ¿no? Así es. Entonces, el tema, la doctrina del pecado es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con el evangelismo, ¿no? Para hacer un correcto evangelismo es necesario hablar sobre la naturaleza del pecado. Si nosotros no hablamos, si nosotros vamos a evangelizar y no hablamos acerca de la naturaleza del pecado, prácticamente no hemos evangelizado. Y después del pecado viene la condenación, ¿no? Dios está irado con el pecador todos los días de su vida, ¿no? Y si no se arrepiente, pues le espera el castigo, ¿no? La muerte eterna, que es el infierno. Entonces, cuando no se predica un evangelio correcto, o sea, prácticamente la gente va a hacer vida social a la iglesia, ¿no? Viene a comer, viene por los paseos, vienen por los regalos que le dan, ¿no? Lamentablemente, pues, hay pastores que sus iglesias están llenas, pero con un cristianismo falso, ¿no? Esa es una realidad que estamos afrontando hoy en día, ¿no? Hay iglesias que están enfermas, ¿no? Y no se ha explicado correctamente el evangelio, ¿no? O sea, no hay un arrepentimiento sincero en las iglesias, ¿no? Entonces, ese es el problema en la actualidad con respecto al pecado, ¿no? Y con la forma como estamos evangelizando, ¿no? Ese es mi... Sí, tiene que ver con eso, Pastor, ¿no? Entonces, mm, como, mm, sí, Julio. bueno, con respecto a la pregunta que usted dice, ¿no? ¿Cómo podríamos, cómo llegamos a los jóvenes? Eh, en mi caso, bueno, en mi caso, como dijo el hermano, ¿no? Hacerle entender que el pecado es todo aquello que ofende la santidad de Dios, ¿no? Que ofende la santidad de Dios y que sobre todo rompe la amistad, ¿no? Sino que cuando se habla de santidad y a veces, sobre todo tratando en los jóvenes, tienes que, tienes que explicarle bien, ¿no? Para que de repente estás hablando con un joven que recién está entrando a la iglesia, pero a veces los que recién visitan muchas veces son un poco más obedientes o comprenden mejor que a veces con los jóvenes que ya tenemos un buen tiempo allá que están congregando. Pero en todo caso, se le intenta llevar, ¿no? A eso, a que ellos puedan entender que el pecado es ofender la santidad de Dios y que rompe la amistad, con la relación de amistad con Dios, pero también el objetivo es que reconozcan ellos su condición, sobre todo que reconozcan ellos su condición y que se le entienda de esa manera, ¿no? Para que no, o sea, no solamente llevar el concepto del pecado, 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 algo que haces mal y así, sino que ellos puedan llegar a comprender también cómo se origina el pecado, cuál es la condición y cómo es que Dios puede ayudarnos de esa manera, ¿no? Por lo general, intento yo coger el libro de Génesis, creo que en Génesis los primeros capítulos hablan bastante de eso, pero también, ¿no? Unido al libro de Romanos. Entonces,
intentamos explicar el pecado, pero también relacionado a la problemática que tienen ellos como jóvenes. Claro. Y sobre todo que ellos puedan reconocer su condición, que puedan reconocer cómo somos como personas y cómo podemos vencer eso también, ¿no? Entonces, bueno, intento más o Claro, menos muy bien, explicarlo así. está bien. Lo que tenemos que ir viendo con respecto a esto en la parte, o sea, en vano sería que yo esté enseñando, digo, sí, muchos definiciones, conceptos y cosas, si no lo vamos a poder poner en práctica en la iglesia, en nuestra labor ministerial. Entonces, la Biblia, nosotros estamos estudiando doctrina del hombre y la Biblia, con claridad, nos da un diagnóstico de la naturaleza humana y nos dice que está en pecado y tiene tres palabras, ¿no? Usa pecado, transgresión y transgresión e iniquidad. Hemos podido ver que esas tres, como dice el autor ahí, la gente no le toma importancia, ¿no? O sea, ¿qué es iniquidad? ¿Qué es transgresión? ¿No? Claro, tiene una connotación importante. Entonces, si nosotros podemos diagnosticar la naturaleza humana, entonces el hombre, o sea, ¿cómo viene el evangelio? ¿No? Que es una de las preocupaciones nuestras. Vamos a compartir el evangelio. Que tampoco no es ir y ofender a las personas, porque de alguna forma la gente sabe que está en pecado, ¿no? Ahora, ¿cómo definen el tema del pecado? Es bien complicado, ¿no? El que no tiene la palabra de Dios, pues puede pensar que una persona con inclinaciones homosexuales así ha nacido, ¿no? No, pues la Biblia dice que es pecado, pero eso lo vamos a entender a medida que nos va revelando el Espíritu Santo. Acuérdense, es necesario el Espíritu Santo, no nosotros, pero a través de la palabra y el Espíritu Santo, lo que va a hacer el Espíritu Santo cuando escucha la palabra, ¿qué hace el Espíritu Santo dentro de la persona? Le da convencimiento de justicia, de juicio y de qué? De pecado. Por eso que es importante en este asunto, ¿no? No es solamente, escúchenme, o sea, te digo por la experiencia, porque yo tenía cometido el mismo error, ir, ya vamos a evangelizar y ¡plá! Me mandaba, pero, o sea, yo pensaba que el hecho de predicar y hacer sentir un poco mal o hacer llorar a la gente, mover emociones, era suficiente para que se convierta. Yo me he dado cuenta que no funciona. Puede haber alguien que se postra llorando todo, pasa un año, 2 años y vuelve a lo mismo y nos damos cuenta que nunca fue creyente. La pregunta es cómo podemos ser efectivos siempre y cuando el Espíritu Santo, ¿qué cosa hace? Regenera a la persona. Cuando regenera el Espíritu Santo, esa persona lo primero que va a tener es arrepentimiento y fe. Escúchame. Arrepentimiento genuino, el bíblico, no es el que te sientes mal y te pones a llorar, no. Puede venir, sentirte mal, obviamente, por el pecado te debes sentir mal, te debe si, llorar, no sé, depende, pero el punto es que ese arrepentimiento genuino. Y eso, el arrepentimiento, dice la Biblia, que no es de nosotros, es un don de Dios, así como la fe y la gracia. El arrepentimiento, Dios concede arrepentimiento. Entonces, si hay arrepentimiento, es obra del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿de qué se va a arrepentir? Y ahí me ha pasado a mí, y seguramente a ustedes, que hay gente que tú le dices, pero tú pecas así, pero yo no le hago daño a nadie. En una ocasión, un hombre me dijo así, pero mira, la verdad me dice, yo he visto a alguien que está en tu iglesia y esa persona ha sido peor que cualquiera de nosotros, ¿no? Dice, pero está en la iglesia. Él necesita, yo no. Entonces, ¿cómo te quedas con qué argumento? Entonces, claro, tú dices, sí, pues bueno, él necesitaba, tú no. Y la verdad es que sí necesita. Entonces, cuando uno llega a ese punto, una de dos, lo agarras y lo exorcizas, lo hundes en el agua. ¿Qué haces? O sea, ¿cómo peleas contra eso? Eso, o sea, no, a mí me ha pasado. He estado batallando eso y en la práctica de mi fe, leyendo las escrituras, orando. Yo siempre revelo, ese es mi trabajo, o sea, el Espíritu Santo es lo que da el convencimiento.
tú no. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar el evangelio. Pero antes de predicar el evangelio, tenemos que orar por la persona a la que vamos a hacer, Señor. Y eso es simple, ¿no? Es hablarle a Dios de las personas y después hablarle a la persona de Dios. ¿Sí? Eso sí lo hemos escuchado y eso es válido. A veces nos mandamos de frente, pues, ¿no? Y por esa razón que la iglesia es una iglesia que realmente está evangelizando, está actuando, es una iglesia que está orando, no por sus necesidades. Escúchenme, la imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios, ¿qué significaba? Acuérdense. ¿Qué significaba? Servicio. Servicio. Sin buscar nuestro beneficio. Pero a veces vamos a los cultos de oración. ¿A qué vamos? ¿A qué van mira, la mayoría? ¿A qué van la mayoría a los cultos de oración? A pedir. Pedir por uno mismo, ¿verdad? Sí. Tu misión, una broma, ¿no? O sea, ya saben qué es misión, ¿no? Me han botado el trabajo. Me boté de trabajo. Mi gato se ha ido. Mi perrito no vuelve. O sea, y a veces decimos, bueno, es que toda oración es importante para el Señor. Sí, yo creo que sí, pero en un culto de oración, ¿qué es lo que debemos nosotros realmente empezar? ¿Cuál es el proceso de maduración? Cuando empezamos a cambiar nuestras necesidades y empezamos a buscar las necesidades de las otras personas. Y la primera necesidad de una persona, no sé si usted lo ha pensado así, de un familiar que no es cristiano, es conocer a Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, es toda la labor. Ahora, acuérdense, varios hablaron sobre los tipos de pecado, porque estamos en tipo de pecados. Un tipo de pecado es el pecado de omisión. ¿En qué consiste el pecado de omisión? Santiago capítulo 4. Sabiendo hacer lo bueno, no lo haces. Ya, lees pecado. ¿Qué es lo bueno? Tienes que predicar el evangelio. Porque si no predicamos el evangelio, la ira de Dios sobre esa persona. Y el Señor nos manda para eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir viendo a partir de ahí eso. Muy bien, hasta ahí dejamos un poco. Ah, no, ya son, ¿qué hora son? 8:40. Ya, descansamos 10 minutos, ¿sí? Para que tomen un café, algo, descansen. Y volvemos en 10 minutos y continuamos con la clase, ¿sí? ¿O hay alguna pregunta? Si no, porque volvemos con lo que falta en la exposición, ¿ah? Pastor, solamente quería decir una cosa. Sí, Bueno, dime. en el tema del evangelismo, bueno, yo creo que somos llamados a sembrar el evangelio, ¿no? Nosotros no podemos obligar a nadie, ¿no? Que venga a la iglesia y se Así es. convierta. O sea, yo simplemente Así es. predico el evangelio. Si en ese momento nadie se va a convertir, pues, ¿no? Si una persona se convierte en ese momento es porque ya ha tenido un evangelismo previo, ¿no? Entonces, nuestra labor es predicar el evangelio, no es obligar a nadie. Eso tenemos que Así tener es. un claro. Ahora, el evangelio ofende, es ofensivo. Ahora que nosotros Sí, tratemos de cambiar el evangelio, ¿no? Que no ofender a la gente, ¿no? Y es un problema nuestro, ¿no? Pero el evangelio siempre ha ofendido a la gente, ¿no? así es. Y el trabajo del arrepentimiento lo hace Dios. Ahí sí estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, yo predico, siembro la semilla, no se van a convertir en nadie en ese momento, pero esa palabra que le sembramos, en su momento Dios lo va a hacer producir el evangelio, ¿no? O sea, Él es el que hace el trabajo. Nada más, pastor. Así es. Sí, es correcto, ¿no? Y nosotros tenemos que predicar el evangelio, pero tenemos que, cuando predicamos el evangelio, hay diferentes, lo que le llamamos nosotros estrategias. La pregunta es, ¿cuál es su estrategia? Algunos dirán, bueno, los grupos pequeños, otros dirán las células, otros dirán aires libres, otros dirán evangelismo persona a persona. Hay diferentes formas que hemos visto. Ahora, y existen, ¿no? Entonces, y cuando vamos a las escrituras, encontramos que la forma como empezó a difundirse el evangelio fue a través de las casas de los hermanos. Las iglesias eran casas, la casa de Aquila, ¿no? La casa de tal, ahí funcionaba la iglesia, no como ahora, ¿no? Ahora son locales,
Pero bueno, también hay que entender que el paso del tiempo, pues, va creciendo la iglesia. En una casa no vamos a entrar 100, ¿no? Entonces hay un templo, ¿no? Pero, sin embargo, el tema de la comunión siempre se mantiene en casas, y de ahí sale el tema de la idea de los grupos pequeños, las células, ¿no? También vemos ahí, pues, predicación, que salen y predican, ¿no? Después vemos también que Felipe va a un carruaje, encuentra a un funcionario de Candace, ¿no? Y se convierte en el eunuco, ¿no? Y vemos diferentes formas, ¿no? Él cómo empezó. Entonces, la idea es de que tenemos que compartir el evangelio de tal forma que lo primero que nosotros estamos preocupados es que esa persona no se pierda. No llenar mi iglesia, no, si como dice el hermano Jorge, el evangelio a veces ofende, ¿no? Y está bien, ¿no? Que ofenda, porque cuando uno toca el tema del pecado, empieza un poco a ofenderse, ¿no? Pero ahí es donde actúa el Espíritu Santo y bueno, hace la obra. Muy bien, descansamos 10 minutos y volvemos con las exposiciones. Por favor, los que van a exponer, arrancamos al toque con las exposiciones para empezar yo a exponer el tema de hoy, ¿no? Bueno, estamos ya abordándolo, ¿sí? Que tiene que ver todo con el tema de el diagnóstico de la naturaleza humana. Ese es nuestro tema del día de hoy, ¿sí? 10 minutos, 8:53, continuamos, ¿ya? ¿Sí? Listo. Listo.